Y qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes, amigos y amigas, en estas noches en Pandemia Misterio, aquí en su programa Nocturna de Radio Cadena Nacional en Colombia, de RCN. Estamos compartiendo este momento en el que en torno a esos temas enigmáticos y apasionantes que ocurren en este planeta, nos congregamos varias personas y miles de personas, porque ustedes también cuentan, los oyentes y los que están escuchándonos a través de un radio o los que están a través de la internet, y todos ellos congregados, pues hacemos una familia de miles de personas en torno al misterio. Pero quiero darle ya la bienvenida a nuestro amigo Demetrio, que es el que ha investigado muy seriamente este tema y hoy nos lo trae para todos nosotros en el programa. Demetrio, gracias por atendernos. Bienvenido. Buenas noches, Diego. Buenas noches, amigos de Pandemia Misterio, de Radio Nocturna. Un gusto estar con ustedes y poder conversar sobre todos estos temas. Bueno, Demetrio, como hemos aprendido contigo, hay premoniciones, hay presagios, hay señales que nos da el universo para indicarnos de que algo va a suceder. A veces los involucrados en estas señales son animales y esos animalitos de una u otra manera nos dan un mensaje y nos dicen, mire, cuidado con esto. Esto ha ocurrido, ¿no? Ya sabemos lo que está sucediendo en este momento en la Franja de Gaza, allí en Israel y con Palestina. Pero, ¿por dónde empezamos para llevar ese hilo conductor y mostrarle lo que tú has encontrado y descubierto a todos los que nos ven y nos escuchan? Entramos en la hora tenebrosa. Ahora es cuando las tinieblas se están apoderando del mundo. Y las tinieblas nos envían antes de entrar, nos envían sus emisarios, nos envían sus mensajeros, como para que vayamos ya teniendo una idea de lo que va a venir. Esos mensajeros son oscuros, como las mismas tinieblas. En esta oportunidad son cuervos, esas aves que en un chat reciente con Diego, él ha tenido el acierto de llamarlas los Nostradamus del aire, una expresión que yo adopto como propia también porque me parece muy acertada. Los cuervos efectivamente son aves muy inteligentes y recientemente han protagonizado unos episodios que los podemos interpretar como señales de cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir. Tú sabes que la superstición, la gente que no estudia mucho el tema presagios, generalmente se queda con algunos estereotipos, el gato negro, ¿no es cierto? Las cosas más. Claro. Y es cierto, son cosas que ocurren. ¿Por qué la gente ha notado lo del gato negro? Porque su aparición, cuando se nos cruza por delante, suele presagiar mala suerte que se da muy próximamente, en el mismo día, una hora después, un ratito después de que se nos cruza el gato negro, a veces pasa algo que nos contraría, que muchas veces no es algo tan grave, es algo simplemente un poco de mala suerte que por ahí ocurre ese día y no vuelve a pasar. Pero como es tan inmediato, entonces la gente no ha tardado en asociarlo. Pero hay otras actitudes de los animales, otras apariciones, que son presagios más profundos y de más largo alcance. Los cuervos como animales tan inteligentes y como parecen como príncipes de la oscuridad, cuando se portan de una manera agresiva u hostil, nos dan presagios, pero son de ya más largo alcance que el típico presagio del gato negro. Yo quiero pedirte, Diego, que proyectes, si puedes, algo que ocurrió hace unos pocos meses en Israel, a ver si lo podemos ver. Vamos a verlo. Recuerden que los que nos escuchan, y hago esta pausa antes de emitir el video, pueden ir a YouTube,
Búsquenos como Pandemia Misterio Diego Reyes, o también nos pueden buscar en Facebook como Misterio Diego Reyes, y ahí también estará esta transmisión y podrán ver este material en Facebook como Misterio Diego Reyes. Este es el material que vamos a ver y que Demetrio nos ha preparado aquí para esta noche. Aquí va. עורב! אנרכיסט! הלו! עזוב את הדגל, בחייאת! אני בשוק. עורב! עורב! מה? אני בהלם. אני בשוק. Estamos viendo un gato. Bueno, ahorita Demetrio nos va a describir la gente que de pronto no ha podido, no tiene la opción de ver el video como nosotros en YouTube. Ya vamos a describir lo que estamos presentando para todos los que están al otro lado del radio. Perfecto. Bueno, lo que hemos visto es, en primer lugar, un cuervo posado sobre un mástil, donde flameaba una bandera de Israel, y el cuervo se pone a tratar de sacar la bandera de su lugar. Se escucha primero la voz de un hombre, luego la de una mujer que le dice, no, 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 tratan de espantarlo con gritos al cuervo, porque se dan cuenta que está queriendo sacar la bandera de su lugar. El cuervo no se da por aludido y termina sacando la bandera y echándola al suelo, y queda el cuervo solo sobre el mástil. Ese es el primer presagio que vimos. Y el segundo es un gato que parece estar cometiendo una travesura. Hay una bandera de Israel también colgada en una pared, en este caso. Y el gato quita primero una punta de la bandera, luego quita la otra, cae, y luego se va así pegando un saltito el gato, porque sabe que ha cometido una travesura, porque se nota en este caso que es un animal doméstico, una mascota, ¿no? Bueno, todos sabemos que una bandera que flamea representa una nación y representa la autoridad del gobierno de esa nación, que ejerce su soberanía sobre un determinado lugar. Y cuando la bandera es quitada, es porque ese gobierno deja de tener soberanía sobre ese lugar. Generalmente se hace eso en las guerras, se quita la bandera que estaba y se pone la bandera del nuevo ejército que ahora domina el lugar y va a ejercer la nueva soberanía. Este es apenas un indicio, como hemos dicho más de una vez acá. Los presagios no hay que basarse en un solo hecho. Yo cuando lo vi dije, bueno, sí, parece un presagio, pero vamos a ver si hay más indicios, si esto se ha repetido en algún caso. Y te voy a pedir, Diego, que entonces proyectes también unos cortos videos donde vamos a ver más cuervos haciendo sus diabluras con la bandera de Israel, justamente. Este es el segundo video. También tiene que ver con cuervos. Aquí va. יואו, בוא'נה, אתה ממש רוצח סדרתי. סבתא, תראי מה הוא עושה. יואו, אני בהלם. Bueno, estos cuervos sí ya sumamente violentos, ¿no? Sí, sí, acá acabamos de ver tres escenas diferentes, filmadas en distintos momentos. La primera que habíamos visto era de abril de este año, del 2023, y estas otras tres fueron del último año o los últimos 2 años. Es bastante reciente todo esto, pero en total acabamos de proyectar 4 escenas de cuervos. En las últimas 3 incluso ya son muy agresivos. En esta de los 3 cuervos que atacan la bandera de Israel realmente es algo siniestro, la forma en que se ensañan con la bandera. A mí ya esto, Diego, me parece ya que sí, va tomando ribetes, esta hostilidad que muestran los pájaros, esta agresividad continua contra la bandera, ya va confirmando que estamos frente a un presagio verdaderamente, ¿no? Y bueno, el presagio
vamos a ver ahora qué alcance puede tener, ¿no? Esto que estamos viendo, los cuervos agrediendo esa bandera, destrozándola, podría ser un presagio de lo que acaba de ocurrir en Israel, el ataque de Hamas, donde... Bueno, y hay que decir, Demetrio, que no son, estos videos son publicados recientemente. No podemos decir que sea un video de hace 15 años, ni que sean muy antiguos. No, son muy Son recientes, muy actuales, sí. el cuervo que quita la bandera de su lugar, ahí está fechado en abril. Incluso yo he mirado las noticias que hablan de esto y son cosas recientes, ¿no? Si bien la enemistad de Israel y Palestina es muy antigua, como tú bien explicaste, eh, esto parece hacer referencia a la masacre de israelíes que hizo Hamas hace apenas poco más de una semana. Y el tema es si se termina acá el presagio. Es decir, si esto, podemos decir, bueno, ok, unos cuervos se han mostrado hostiles y agresivos con la bandera de Israel, presagiaba este ataque tan espantoso que hubo hace 10 días, o si tiene un alcance mayor, si presagia una guerra verdadera entre Israel y los países musulmanes que la rodean. Bueno, acá tenemos que utilizar tanto nuestra experiencia en la interpretación de símbolos como nuestro sentido común, que como bien dijo Voltaire es el menos común de los sentidos, porque también la lógica nos permite ver, y el sentido común y el buen criterio nos permite ver hacia dónde se dirigen todo esto que está pasando hoy. Estamos en una guerra entre el Oriente y Occidente. Todo esto se está concretando así. Veníamos hablando antes de la guerra de Rusia con Ucrania, que hace 10 días nadie se acuerda prácticamente de ella, pero es como una falla tectónica, ¿no? Como si hablásemos de geología y hubiese una falla que recorriera el mundo y hubiera dos placas que están luchando entre sí, la placa del este y la placa del oeste. Una de esas fallas tectónicas pasa por la frontera entre Rusia y Ucrania y la otra parte de esa falla tectónica pasa por la frontera de Israel y los países musulmanes que la rodean. Y si nos fijamos un poco, incluso dentro de Medio Oriente, Israel es el país más occidental, es el que está más al oeste y sus enemigos están al este. Alguno está justo al norte como el Líbano, pero todo lo demás, Siria, Irak, Irán, que está más allá, que es el archienemigo de Israel, Irán está justamente al extremo oriental de lo que es Medio Oriente. Después de Irán ya se termina Medio Oriente, ya empezamos a hablar de Oriente. Entonces, esta nueva conflagración que está empezando a producirse en Medio Oriente es parte de la misma guerra del este contra el oeste, y no descartamos que incluso no haya un tercer frente de guerra, según algunos muy importantes videntes que he citado en uno de nuestros programas anteriores. También estamos por ver un conflicto entre China y Estados Unidos por Taiwán, donde nuevamente estaríamos ya completando el mapa geológico y donde todas estas guerras diferentes en realidad son una sola guerra grande del este contra el oeste, porque hay diferencias culturales muy grandes, hay diferencias de intereses, y hay cosas, y además hay odios ancestrales en algunos casos, como en el caso de Israel con los musulmanes. Lo que yo veo venir, Diego, ya usando el sentido común, es una guerra directa de Israel con Irán. Netanyahu, este primer ministro que está desde hace más de 20 años, que es primer ministro de Netanyahu, tuvo unos pocos años donde fue reemplazado por otro gobierno, pero después ya él volvió. Y este hombre ya por el 2005, incluso antes, ya insistía en querer bombardear los reactores nucleares de Irán. Es un hombre que tiene como una obsesión con el programa nuclear de Irán, un poco curiosa porque Israel cuenta con entre 200 y 400 ojivas nucleares, y no quiere que Irán desarrolle una sola. Tal es el poder de los medios que de las ojivas nucleares, de las 400 de Israel nadie habla,
y se habla muchísimo y se horrorizan la perspectiva de que Irán pueda tener una bomba nuclear, ¿no? Bueno, Netanyahu no quiere dejar que sus enemigos la tengan, y ya en la época de Obama, recuerdo una conversación que hubo entre Obama y Sarkozy, ¿no? En donde Sarkozy le decía, bueno, acá me ha venido a Netanyahu a presionar para que demos el visto bueno a un ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Y la verdad que ha sido una visita muy molesta la que tuve, desde le decía Sarkozy, y Obama le respondió haciendo lo que acá estamos llamando ahora un sincericidio, ¿no? Algo muy poco habitual en él. Fue sincero y dijo, tú no sabes lo que tengo que aguantar yo, que lo aguanto todos los días a Netanyahu, que me está presionando para atacar a Irán. Obama eludió esa presión y él hizo un pacto, llegó con Irán, un pacto que en realidad en definitiva fue bueno, porque durante todos estos años Irán no desarrolló bombas nucleares, no hubo guerra y de algún modo evitó la guerra, me parece quizá lo mejor que hizo Obama en su presidencia, ¿no? Pero Netanyahu es un hombre obsesionado por acabar con su enemigo, él quiere hacer el gran Israel y que nadie se le pueda oponer. Entonces, con esta acción espantosa que todos vimos, esta masacre que perpetró Hamas, ahí Netanyahu automáticamente vio que él tenía la excusa perfecta y el pretexto para hacer un ataque en gran escala, no solamente contra Gaza, sino también contra Irán. Entonces, lo que estamos viendo, en primer lugar, que se está planeando un genocidio en Gaza, ya se está empezando a producir un genocidio, ya hay miles de muertos. Hoy mismo acaban de bombardear un hospital donde se reportan más de 500 muertos que estaban, gente internada en el hospital, acaban de bombardear un hospital en Gaza. Es decir, el genocidio ya está en marcha. Y la idea básicamente es vaciar la franja de Gaza, matando mucha gente y haciendo que otra gente se vaya para que eso quede ya como territorio libre para ser ocupado por los israelíes. Pero más allá de eso, también está esta idea de Netanyahu de atacar los reactores nucleares de Irán, y esto viene ya muy pronto, apenas vamos a tener tiempo de algunas escaramuzas con el Hezbollah y alguna acción de misiles y ya va a venir el ataque a los reactores nucleares de Irán. Así que yo, en primer lugar, para cerrar un poquito este presagio de los cuervos, diría que los cuervos como símbolos de la oscuridad y de la muerte, tradicionales símbolos de la muerte y de la oscuridad, están presagiando una guerra a gran escala. Tú hacías referencia a aquel cuervo que atacó a las palomas en la Plaza del Vaticano, que yo en mi libro lo mencioné, y la primera guerra de Ucrania del 2014, donde hubo 6.000 muertos, yo pensé, y así lo escribí en mi libro, que bueno, que se había cumplido ese presagio, de esos cuervos, de esas palomas que habían soltado luego una misa por la paz en Ucrania y el cuervo las atacó. Sin embargo, años después nos mostró la realidad que ese presagio era de mayor alcance, porque estamos viendo que esa pequeña guerra del 2014 se convirtió en una gran guerra actualmente, donde ya hay cientos de miles de muertos, y que va a más. Así que la experiencia nos muestra que los cuervos han hecho un presagio de largo alcance en la Plaza del Vaticano, y este presagio que vimos ahora de los cuervos ya repetidas ocasiones atacando la bandera de Israel, también está mostrando una guerra de gran alcance y de que no va a haber una paz ni un pacto de decir, bueno, ok, ustedes hicieron esta masacre ahora, nosotros nos vengamos con algunos miles de muertos en Gaza y cerramos el capítulo y ya está, que sería, aunque más no sea, algo más humano de terminar la matanza aquí. Pero el presagio nos parece indicar que la matanza va a más. Claro. Demetrio, mirando un poco la historia, bueno, recordemos que el monumental, el gran templo de Salomón, bueno, ha sido muy importante para la comunidad judía desde siempre. Tanto así que el templo lo reconstruye Herodes el Grande, y en el año 70 el Imperio Romano, con las tropas de Tito Flavio Vespasiano, arrasan Jerusalén y destruyen el templo. Lo único que queda erigido de ese segundo templo es el Muro de los Lamentos, que hoy
visitamos Jerusalén y podemos apreciarlo. Vemos como muchos aún van y tocan esas piedras y lloran porque eso es una carga emocional por todo lo que significa. Y hay una profecía, o se ha hablado mucho, y para los judíos, y dicen que un sector, el sionismo radical del judaísmo, es, es muy importante para ellos la reconstrucción de ese templo. ¿Mm? Pero hay que entender varias cosas. Este templo está en lo que hoy es la explanada de las mezquitas, es decir, que para reconstruir un templo de las dimensiones como era el de Salomón, el viejo, el primer templo, tendrían que llevarse por delante esas mezquitas, por ejemplo, la mezquita de Omar, y esto, el solo hecho de pensarlo, de transmitirlo en un lugar como ese, desencadenaría una guerra. ¿Mm? Y lo que hoy algunos dicen que lo que se está produciendo hoy es finiquitar ese plan del sionismo internacional que tanto han venido trabajando desde hace muchos siglos, porque esta lucha entre Israel y, y pues Oriente y la comunidad musulmana haría que Israel, con su poderío y con sus alianzas en el mundo, podría extender sus fronteras, reacomodarse geopolíticamente y también acentuarse mucho más en ese territorio, ya como un Estado judío, un Estado israelí, eh, bien consolidado y conformado. A ellos siempre les ha molestado o les ha incomodado esos vecinos, ¿no? Entonces, lo que muchos dicen en este momento que quieren y buscan es eso, como consolidar ese Estado de Israel y reconstruir el tercer templo, que eso daría el cumplimiento a muchas profecías que han venido hablando de esa situación y que también presagian una gran guerra. Eso lo pone uno a pensar porque con lo que está ocurriendo, Demetrio, pues uno diría, bueno, eso no es descabellado que pudiera ocurrir, ¿no? Sí, ese es el plan, ese es el plan. Tú sabes que ahora que mencionas esto, yo creo que deberíamos hacer un programa, porque hay algo que nadie le llamó, nadie le ha dado importancia. Yo lo he visto en un documental. Hay un judío, un arqueólogo judío, que dice que el templo de Salomón no está debajo de la mezquita esa dorada, creo que es la mezquita de Omar, que no está debajo de ahí. Y lo fundamenta muy bien. Es un documental que a mí me encantó, porque en realidad él muestra que yo creo que tendríamos que hacer un programa sobre esto porque debería estudiarlo, ahora no me lo acuerdo bien. Yo me acuerdo que él fundamentaba, ¿no? Mostraba incluso una estatua que había al costado, digamos, lo que es un patio que es totalmente libre y con citas de autores romanos y demás, él demuestra que el templo de Salomón no está debajo de la mezquita. Entonces, si esto es así, nadie le ha dado bolilla, pobre hombre. Si esto fuera así, la solución está al alcance de la mano porque el templo estaría debajo de ese patio adyacente que perfectamente se podría excavar sin molestar a la mezquita y habría la posibilidad de reconstruir el templo y que esté al lado de la mezquita, que la ciudad de Jerusalén es una ciudad multicultural, multireligiosa, con la mezquita a un lado y el templo de Jerusalén reconstruido del otro. Parece ser, Diego, realmente creo que merece que hagamos un programa sobre esto, Por porque este hombre supuesto. da muy buenos fundamentos, ¿eh? Y en Israel mismo nadie lo quería escuchar. A ver, es como, la verdad, yo veía eso y digo, no puede ser que el diablo meta la cola de tal forma que todos estén matando para sacar una mezquita que no está molestando para nada porque el templo está al lado de un lugar libre. Fíjate tú, ¿no? Cómo es una ironía del destino, es como si los dioses se burlaran del ser humano. Si era, mátense como animales por algo que no hace ni siquiera falta que se maten porque la solución la tienen y se las han dicho. Bueno, una locura. Pero te lo dejo, como decimos acá, picando el tema ese, ¿no? No, y lo que yo también quiero
explicarle a los oyentes es porque estos temas, Demetrio, en el calor, en el fragor de lo que ocurre, uno enciende el televisor y ve bombardeos, ve muertos, eso se convierte más en un estado emocional que racional ver todo esto. Entonces la gente toma partido y entonces Sí. aquí ya sabemos lo que ha ocurrido. Algunos dicen que hay un genocidio que se está ocurriendo en la Franja de Gaza. Otros dicen que uno no puede desconocer el daño, el asedio que le han hecho a Israel. Nadie puede desconocer eso. Lo que sí digo es que son dos poderes que tienen sus intereses y que infortunadamente la población como ustedes o como nosotros somos los que quedamos indefensos y quedamos en medio de ese conflicto y no hay bueno y no hay muertos de primera ni de segunda ni de tercera, todos son fallecidos, asesinados de una manera vil y hay que condenarla, sean palestinos, sean israelíes, sean de cualquier nacionalidad. Entonces, no hay que, en mi caso, yo he tomado un poco más, he querido ir a la historia y empezar a ojear un poco para entender este conflicto, pero lo que yo sí he podido concluir en mi fuero personal es no tomar partido, sino mirar un poco más, como alejarse uno un poco, como subirse uno en un helicóptero y mirar desde lo alto lo que está sucediendo y así entenderlo un poco, pero no Así, dejarnos llevar por los impulsos. así es, Diego. Todos tenemos dentro nuestro el mal, la oscuridad, está adentro de todos nosotros. Y eso es lo que primero hay que reconocer. Dentro tuyo, adentro mío, adentro de todos, ¿eh? No hay ninguna persona que sea un ángel. Y lo que uno debe hacer es tratar de dominar ese lado oscuro y que sea el lado luminoso el que prevalezca. Yo empecé diciéndote de que estamos en una hora tenebrosa y quería contarte a ti y a los oyentes algo que me enteré hace muy poco. Parece ser que el ángel de la biblioteca, que algunos le llaman, que a uno le permite encontrar los libros que uno está buscando, ahora se ha convertido en el ángel de YouTube, porque ahora me permite a mí encontrar ciertos videos que yo quería encontrar a ver si había algún otro material nuevo sobre esto, y me encontré con algo que realmente me ha dejado muy sorprendido, un video de YouTube donde me llamó la atención el título, lo puse, y este video relataba lo siguiente, relataba un sueño que tuvo una persona el mismo día en que se produjo la masacre, el 7 de octubre, la masacre de colonos israelíes. Esa noche alguien tuvo un sueño que yo les quiero contar a ustedes. Esa persona no es una persona cualquiera, es un psíquico que trabajó para el FBI, el cual estaba hablando en un programa. Hay un presentador de un programa que ha tenido éxito durante muchos años en los Estados Unidos. El hombre se llama Sid Roth, este presentador. Es un hombre ya de más de 80 años. Tenía un programa donde hacía hablar a pastores evangélicos. Un hombre que conoce mucha gente que tiene evidencia, ¿no es cierto? Eh, y bueno, tiene un canal de YouTube ahora donde tiene casi 2 millones de suscriptores. Un hombre muy conocido, Sid Roth. Bueno, Sid Roth estaba presentando a este vidente llamado Chris Reed. Y el mismo presentador dijo, yo sé, Chris, que tú has trabajado durante muchos años para el FBI. Lo ha dicho adelante de todo el mundo. No, imagínense, un presentador tan famoso no va a decir una cosa por otra, ¿no? Este Chris Reed le dijo, sí, sí, es cierto, yo trabajé para el FBI, especialmente durante toda la administración Trump, y luego cuando vino la administración Biden, cortaron los fondos para este programa y ya no trabajó más. El FBI cerró el programa de psíquicos, digamos, donde lo que se pretendía es tener la ayuda de estos videntes para ver cosas que van a ocurrir. Él mismo hace referencia a que los programas de este tipo se iniciaron en la Unión Soviética, cuando los gobernantes de la Unión Soviética, un poco de una manera paradójica, empezaron a
contratar psíquicos, y digo paradójica porque hay gente que sostenía el materialismo dialéctico, y sin embargo empezaron a contratar gente con ciertas evidencias espirituales para tratar de prever lo que podía hacer el enemigo. Y eso enseguida fue imitado por Estados Unidos y durante muchos años se mantuvo un programa del cual el último gran vidente fue este Chris Reed, quien trabajaba además, él mismo lo dice, liderando un equipo. Había gente que ayudaba a interpretar ciertas evidencias cuando eran oscuras y que a mí me hizo acordar bastante a los Decemviri Sacris Faciundis que había en la antigua Roma. Porque tú sabes que en la antigua Roma había un colegio sacerdotal formado por 10 sacerdotes encargados de interpretar los libros sibilinos, los 3 libros que se habían salvado con las profecías de la Sibila de Cumas del siglo VI a.C., ¿no? Y bueno, el FBI hoy tiene algo muy parecido a este colegio sacerdotal, o lo tuvo hasta el comienzo de la administración Biden. Bueno, mira, ya el hecho de ser contratado por el FBI es un pergamino importante, porque con la plata de los contribuyentes americanos se puede pagar al mejor de los psíquicos. Y este hombre, comentaba el presentador que él lo ha visto estar frente al público en su programa, donde el presentador llamaba a una persona cualquiera y Chris Reed, dado vuelta, llegó a decir la dirección, no donde vivía ahora, sino donde había vivido antes esa persona, el apellido de soltera de su esposa, o sea, cosas que, imagínate tú, que solamente podía saber esa persona, de modo que, bueno, lo ha elogiado mucho, y yo, antes de contarle este sueño que tuvo Chris Reed en la noche de los atentados de Hamas, antes de contarles este sueño, les quiero decir también que yo por mi lado comprobé, me fui a un canal que tiene Chris Reed, que se llama Morningstar, Estrella Matutina, donde él hace predicciones de un año al otro, y tú que tienes un canal de YouTube, o yo que también tengo un canal de YouTube, sabemos que cuando tú subes un video a YouTube, esto se data, tiene una fecha cierta, y tú solamente podrías modificarle el título al video o a lo sumo cortarle una parte, te deja editar cortarle pero no puedes subir nuevo contenido, porque para eso tenés que subir un video nuevo. Bueno, eso hace que YouTube sea una muy buena herramienta para poder fechar y saber cuándo una profecía fue dicha. No esas cosas que se dicen, él anunció tal cosa y que todo mentira, no. Yo vi un video subido el 29 de diciembre de 2022 por Chris Reed en su canal, donde anunciaba cosas como los incendios forestales que hubo en el noroeste de Canadá, las inundaciones que hubo en el este de los Estados Unidos, donde anunciaba el problema que iba a tener Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, con los sobornos pagados por China, donde anunciaba un avión que iba a perderse su señal y que luego iba a reaparecer, y esto pasó en septiembre de este año. Él lo anunció fin del año pasado, incluso en un video de agosto. Él decía, yo no sé si esto que anuncié será el globo chino, no, porque al mes siguiente, todavía dentro del año que él había hecho la predicción, ocurrió lo del avión exactamente como él lo predijo. Así que su nombre, te diría que de 10 predicciones, 8 o 9 las acierta. La verdad que me impresionó mucho este hombre. Y después de escribir todos los antecedentes de este hombre que ha trabajado como psíquico para el FBI, les voy a contar, y tomé nota, en detalle el sueño que tuvo este hombre el 8 de octubre, la noche siguiente a los atentados. Este es el sueño de Chris Reed. Vio un mapa de los Estados Unidos y vio que por la frontera sur de Estados Unidos pasaba mucha gente, muchos inmigrantes ilegales. Y entre los más de 6 millones que pasan ilegalmente, que han pasado desde que se hizo cargo Biden del gobierno, han pasado más de 6 millones de inmigrantes ilegales han entrado a Estados Unidos, más de 6 millones en menos de 3 años. Metida entre toda esa gente había miles y miles de terroristas. Entonces, en su sueño, Chris Reed recibió un teléfono celular que alguien le dio. Es como que él de repente se encontró en ese lugar y alguien le dio un teléfono celular. Y en ese teléfono celular, él era capaz de leer una comunicación encriptada
que estaba dirigida a los terroristas. Es decir, él podía leer la comunicación que les estaban enviando a los terroristas. En esa comunicación encriptada que él podía leer, se explicaba un plan coordinado para manipular al gobierno norteamericano o para destruir el país. Y ahí lo primero que leyó fue esta frase: como fue en Israel, así será en Estados Unidos. Y esta frase lo que significa es que el ataque a Israel, que ocurrió hace 10 días, fue por la infiltración de terroristas a través de la frontera sur de Israel. Se abrió la frontera y pasaron cientos de terroristas de Hamas. Pues del mismo modo, el ataque a Estados Unidos será a causa de la infiltración de terroristas por su frontera sur, por esta frontera que le está describiendo, y que efectivamente, Diego, también me he tomado un poquito el trabajo de mirar videos sobre lo que es la infiltración de inmigrantes ilegales en Estados Unidos en los últimos años, y la verdad es caótico, Diego. Es increíble que un país tan organizado como Estados Unidos haya dejado este caos absoluto. Tú ves, por ejemplo, hay videos de gente entrando por la frontera de El Paso, en Texas, donde entran entre 2.400 y 2.800 personas por día. Ves bandas de gente desordenada, caminando, atravesando charcos. Solo en julio entraron 183.000 inmigrantes indocumentados. Y pues en los últimos 2 años y 9 meses han entrado más de 6 millones. Claro, la verdad no tendría nada de raro que haya terroristas porque no hay ningún control ahí, ¿no? Es un desastre. Y en el sueño, continúo con el sueño de Chris Reed, en el sueño él leyó que desde la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que esto fue en el 2021, quedaron armas en poder de los terroristas. Incluso hay videos en YouTube. Los terroristas de Afganistán exhiben las armas que dejaron los norteamericanos en su retirada, ahora las tienen ellos. Vio el resurgimiento del terrorismo en Afganistán y pudo leer en su teléfono las naciones a las cuales pertenecen esos terroristas infiltrados. Y no es Irán. Él leyó como naciones Stan, es decir, Afganistán, Pakistán, Uzbekistán. Recordemos que el ejército islámico operaba entre Afganistán y Pakistán, ahí donde han matado a Bin Laden, justamente, ¿no? Provocando un disgusto muy grande del ejército pakistaní con Estados Unidos, porque era como que había un acuerdo tácito de que no lo iban a matar. Continúo con el sueño de Chris Reed. Estos terroristas trabajan en coordinación con los cárteles de la droga y que les facilitan el paso, y son ubicados en distintas ciudades de Estados Unidos, donde los esperan otros musulmanes entre los millones. Musulmanes, la mayoría de ellos muy buena gente, obviamente, pero entre ellos hay contactos de estos terroristas que les consiguen trabajo y una casa donde estar a estos terroristas. Chris Reed dijo que hay 12 células durmientes por todo Estados Unidos. Él mencionó algunos de los lugares donde están, donde él pudo recordar que estaban. Dijo Minnesota, Michigan, Arizona, Texas, Carolina del Norte y del Sur y New England, donde está la ciudad de Boston, Filadelfia y Nueva York. Aquí en cierto momento lo interrumpió el presentador del programa para decir: a mí no me extraña que tú des tantos detalles, porque estoy acostumbrado a ver cómo tú incluso describes los sueños que han tenido la gente. Se le presenta a una persona y Chris Reed le describe lo que soñó la noche anterior a esa persona. Esto lo decía Sig Roth y decía: por eso no me extraña todo esto que está diciendo, que es un hombre. Si otros videntes tienen alguna imagen, ¿no?, y a veces no saben bien a qué corresponde, este hombre te hace la historia completa. Bueno, ¿cuál es el plan de estos terroristas? El plan es dictar la política de defensa y la política exterior de Estados Unidos para Medio Oriente. Si no cumplen con los dictados de los terroristas, ellos harán lo siguiente. Primero, 2 demandas de ellos, que son que Estados Unidos no use su ejército para atacar a la yihad, como en este caso que han enviado un portaaviones, 2 portaaviones en realidad ya están enviando, para atacar el Líbano. Bueno, las demandas serían que Estados Unidos no ataque a la yihad, a la guerra islámica.
Y que además la segunda demanda sería que sigan enviando fondos humanitarios para Irán y para Gaza, que es cierto que hay unas ayudas humanitarias, que en cualquier momento las van a suspender, porque por otro lado Estados Unidos ayuda a Israel con 10 veces más o 1000 veces más fondos para hacer la guerra y para armarse mejor, ¿no? Bueno, estos terroristas le van a pedir a Estados Unidos que mantenga esa ayuda humanitaria y que no ataque a la yihad con su fuerza militar. ¿Cómo van a lograr que Estados Unidos haga lo que ellos quieren? Pues disponen aparentemente de los siguientes recursos. Según vio Chris Reed en su teléfono, los terroristas tienen fotos explícitas de funcionarios norteamericanos en actos sexuales ilegales o inconvenientes que harían públicas en caso de que no cumplan con las demandas de los terroristas, ¿no? Es decir, un chantaje sexual, básicamente. Esa es una de las cosas que ellos... Luego amenazan con ataques a infraestructuras, tiroteos masivos o apuñalamientos masivos o tomas de rehenes. Y acá viene la última amenaza que van a hacer estos terroristas, que es detonaciones de explosivos a lo largo de todos los Estados Unidos. Chris Reed dice que él vio nubes de humo por todo el mapa de los Estados Unidos, escombros, destrucción y desastre, y que en ese momento se despertó llorando. Este es el sueño de Chris Reed, que yo sinceramente, bueno, se lo transmito a ustedes porque me parece el sueño de uno de los mejores videntes de la actualidad. Este es un hombre joven, debe tener 35, no parece llegar a los 40 años, un hombre joven en la plenitud de su vigor intelectual. Yo cuando escuché todo esto, a ver, traté de usar mi sentido común y decir, terroristas por la frontera sur americana, es muy probable que hayan pasado, casi diría casi seguro, incluso he llegado a ver algunas noticias donde el FBI incluso mencionaba que han detenido a varios terroristas uzbecos que los hacía pasar gente relacionada con el ISIS. Es decir, la entrada de terroristas yo la veo muy probable, y que haya gente con simpatías islámicas y terrorismo, la hay. Lo que en principio me pareció difícil de creer es que dispongan de explosivos, sobre todo de explosivos nucleares, ¿no? Porque alguna bomba de poco alcance no le van a torcer el brazo al gobierno norteamericano. Pero entonces recordé que Pakistán, que es un nido del Estado Islámico, Pakistán dispone de más de 50 bombas nucleares. Es decir, Pakistán ha tenido su Oppenheimer, no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llama, un científico musulmán muy destacado que desarrolló el programa nuclear de Pakistán y es el único país islámico que tiene decenas de bombas nucleares. En principio siempre había un acuerdo con la CIA, con el MI-16, para que todo esto se mantenga bajo control del ejército pakistaní y no pase al terrorismo. Pero recordemos que Pakistán es un país con grandes simpatías por el terrorismo, por la yihad islámica, y ya lleva varias décadas este tema. Es decir, a veces la vigilancia sobre las actividades del gobierno y esta bomba nuclear que tiene Pakistán, a veces esa vigilancia se afloja, como por ejemplo en estos últimos 2 años, cuando directamente incluso los fondos antiterroristas que destinaba a Estados Unidos han menguado muchísimo porque han tenido que ir a parar a Ucrania para la guerra que está librando Ucrania contra Rusia. Ahora incluso se prepara un paquete gigantesco de ayuda militar y económica a Israel. Entonces, claro, todo esto ha hecho que le resten fondos a la lucha antiterrorista. La retirada de Estados Unidos de Afganistán ha hecho más probable que el terrorismo basado en Pakistán, Afganistán, que es una frontera muy porosa, pueda haber llegado a conseguir materiales nucleares y que tuviesen la tecnología para miniaturizar estos materiales y convertirlo en bombas portátiles que caben adentro de una mochila.
Esto incluso una película hace tiempo, no sé si la has visto, de alguien que entraba a Nueva York portando una mochila nuclear, se registraba en una pensión, en un hotel cualquiera, y esperaba la orden de hacerla detonar. Este es el escenario que nos muestra el sueño de Chris Reed. Te quiero mencionar algo más. Esto que a mí mismo me pareció bastante increíble cuando lo escuché, por un lado, sí lo tomo en cuenta porque coincide con lo que hemos hablado en el programa anterior sobre este programa informático WebBot que parecía anticipar, con el lenguaje premonitorio que dice la gente, parecía anticipar alguna serie grande de atentados o de desastres muy grandes en Estados Unidos, y a mí me parece que se puede referir a esto que ahora explícitamente nos explica Chris Reed. Y por otro lado, mirando un video de YouTube donde era un video donde con una camarita GoPro, estos terroristas de Hamas que han entrado a asesinar gente en los kibbutz, mostraba a ellos mismos, mostraba algunas escenas de esta casa que ellos hacían de gente. Por suerte en ese video no encontraban a nadie, entraban en casas que estaban vacías. Pero lo que me importa en ese video fue lo siguiente. Hubo un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad israelíes que abatieron a uno de estos terroristas de Hamas, quedó muerto ahí, y los terroristas de Hamas lo cubren, Diego, con la bandera del Estado Islámico. Está ahí la foto, tú la puedes ver, está el hombre muerto, y para que le pongan la bandera del Estado Islámico, esa bandera que todos conocemos, esa bandera negra con unas letras en árabe, a nadie le ponen una bandera que no sea de aquello por lo que peleó durante su vida. Eso a mí me sugiere que estos que entraron a Israel por la frontera sur tienen conexiones con el Estado Islámico. Y entonces estaríamos ante la posibilidad de que esta masacre, ¿no? Yo la primera vez que vi esta masacre, Diego, lo primero que dije, además de, bueno, qué horror esto que está pasando, pero qué tontos esta gente que entra a matar israelíes. ¿No saben que va a venir una represión, que en Gaza van a morir miles de personas después de esta masacre? Es algo obvio, ¿no es cierto? Todos sabemos que va a pasar eso. Entonces digo, qué tonto. Yo sé que el objetivo de esta masacre fue echar por tierra los acuerdos de Abraham que estaban alcanzando Arabia Saudita con Israel, que estaban por normalizar sus relaciones diplomáticas. Lo que quisieron hacer, sí es cierto, fue echar abajo esos acuerdos, cosa que ya ha ocurrido, y que se reunifique el mundo islámico. Pero aparentemente esta gente está actuando con un plan más grande que no se reduce a esta entrada a Israel para matar gente, sino que ellos tienen planeado otra invasión mayor en Estados Unidos, que claro, es hermano de Israel, le guste o no le guste a mucha gente que vive allá, porque no es que todo el mundo está de acuerdo con ello, pero acá nos estamos acercando ya a lo último que queremos proyectar, que es lo siguiente. Estados Unidos e Israel ya desde su comienzo han sido naciones que forman parte del mismo equipo, para decirlo de una manera sencilla. La religión de los mormones, que ha sido la mayor religión que surgió en Estados Unidos, la religión con mayor cantidad de adeptos, la religión nueva con mayor cantidad de adeptos que hubo, surgió en Estados Unidos, y tú sabes que los mormones a sí mismos se llaman el Nuevo Israel. Es decir, Estados Unidos ha dado a luz una religión donde la gente que no es judía se dice, nosotros somos el Nuevo Israel, ¿no? De manera que, bueno, a mí me parece hasta un poco ridícula, ¿no? Porque, a ver, es como decir, ya hay un Israel en Medio Oriente, ¿para qué hace falta otro nuevo Israel? Es como si en el camino a la tierra prometida hubiera un atasco de pueblos elegidos, ¿no? Primero van los israelíes, después van los nuevos israelíes que lo quieren pasar. Me parece ridículo. Pero bueno, dejando de lado eso, es cierto que Estados Unidos e Israel han ido siempre de la mano en sus políticas, y esto que leyó Chris Reed en su celular, como fue para Israel, será para Estados Unidos, es algo que ya ocurrió una vez. Antes de los ataques del 11 de septiembre del 2001, 3 meses y medio antes de esos ataques, en una boda que hubo
en Jerusalén, ocurrió algo que me gustaría que lo vean, porque esto es algo que está en YouTube y lo puede ver cualquier persona. Ocurrió un evento que me gustaría, Diego, a ver si lo podemos ver. Por supuesto. Vamos a reproducirlo y es el siguiente. Ahí está. Bueno, sí, esto para los que nos están oyendo por radio fue una boda donde se abrió el suelo, donde estaba bailando la gente en la pista de baile. Esta pista de baile, este salón donde se hacía la fiesta de casamiento, estaba en un tercer piso, entonces se abrió el suelo por una falla estructural y se tragó a un montón de gente. Muestra el video, que hubo muchos muertos y heridos. Esto ocurrió 3 meses y medio antes del ataque a las Torres Gemelas, donde estoy seguro, Diego, no tenemos ninguna filmación de lo que pasó adentro de las Torres Gemelas en los pisos que se hundieron, pero es seguro que pasó algo, escenas muy similares a la que acabamos de ver. Es decir, que en este caso, que estamos mostrando el destino en este caso, hizo que primero ocurriera algo en Jerusalén y luego ocurrió algo en mucha mayor escala en los Estados Unidos. Este caso que estamos hablando ya no sería el destino, sino una planificación terrorista de que primero atacaron a Israel y luego harían un ataque mayor en Estados Unidos. Demetrio, mil gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Diego. Buenas noches para ti y para todos los oyentes. Gracias a todos.